Estás en la abeja radiológica. El día de hoy te traigo nueva sección, la cual es lectura radiológica. Comenzaremos con el tema de hematoma epidural. El hematoma epidural es una complicación poco común pero grave de la lesión de la cabeza. Si bien se desconoce la incidencia exacta, se encuentra entre el 1 y el 4% de los casos de traumatismo cráneoencefálico y entre el 5 y el 15% de las series de autopsias. La incidencia del hematoma epidural es más alta entre adolescentes y adultos jóvenes. En estudios observacionales, la edad media de los pacientes con hematoma epidural es de entre 20 y 30 años. El hematoma epidural es poco común en pacientes mayores de 50 a 60 años. La mayoría de los casos del hematoma epidural se deben a un traumatismo cráneoencefálico causado por accidentes de tráfico, caídas y agresiones. Las fracturas de cráneo están presentes en el 75 al 95% de los pacientes. En el contexto de un traumatismo cráneoencefálico cerrado, la traslación lineal de la aceleración a lo largo del diámetro del cráneo en la dirección lateral puede producir una lesión en las venas, arterias o parénquima cerebral, lo que resulta en un hematoma subdural, hematoma epidural o contusiones golpe contra golpe. Además, las lesiones talámicas y la lesión secundaria del tronco encefálico pueden desarrollarse como consecuencia del efecto de masa producido por un gran hematoma epidural o hematoma subdural. Las diferencias clave entre hematoma subdural y hematoma epidural se pueden demostrar fácilmente mediante tomografía computada de cabeza sin contraste. El hematoma epidural no atraviesa los márgenes de las suturas, pero cruza las inserciones de la dura madre porque se encuentra en el espacio potencial entre la dura madre y el cráneo. Como resultado, el hematoma epidural tiene característicamente una apariencia en forma de lente. En comparación, el hematoma subdural puede atravesar los márgenes de las suturas, pero está limitada por las inserciones de la dura madre y por lo tanto aparece como una lesión extraxial en forma de media luna. El hematoma epidural en adultos se debe con mayor frecuencia, aproximadamente en el 85% de los casos, a una lesión arterial. La principal causa de lesión arterial es el traumatismo de la base del cráneo con desgarro asociado de la arteria meningia media a medida que atraviesa el agujero espinoso, lo que produce hemorragia sobre la convexidad cerebral en la fosa craneal media. Además, el hematoma epidural se encuentra ocasionalmente en la fosa craneal anterior, debido a la rotura de la arteria meningia anterior, y rara vez debido a una fístula arteriovenosa dural en el vértice. En aproximadamente el 15% de los casos, la lesión de uno de los senos durales o la confluencia de los senos nasales en la fosa craneal posterior resulta ser la fuente de la hemorragia. El hematoma epidural agudo no traumático es raro. Las etiologías potencialmente incluyen infección, coagulopatía, anomalías congénitas, malformaciones vasculares de la dura madre y tumores hemorrágicos. Complicación de los procedimientos neuroquirúrgicos, absceso epidural que conduce a la necrosis por presión de los vasos sanguíneos, embarazo, anemia de células falciformes, lupus eritematoso sistémico, cirugía a corazón abierto, enfermedad de Payet del cráneo y hemodiálisis. Los mecanismos postulados del hematoma epidural durante la hemodiálisis incluyen fluctuaciones de la presión intracraneal, administración de heparina, hipertensión en presencia de anticoagulación y disfunción plaquetaria urémica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, al igual que con el hematoma subdural, la presentación inicial del epidural tiene un espectro de manifestaciones. El traumatismo cráneoencefálico severo puede provocar el hematoma epidural con coma, mientras que una lesión menor puede producir hematoma epidural con solo pérdida momentánea del conocimiento. En algunos pacientes con hematoma epidural agudo y pérdida transitoria de la conciencia hay un llamado intervalo lúcido, con recuperación de la conciencia seguido de un deterioro durante un periodo de horas debido a la hemorragia arterial continua y la expansión del hematoma. Este deterioro se asocia típicamente con síntomas como dolor de cabeza, vómitos, somnolencia, confusión, afasia, convulsiones y hemiparesia.
En una revisión sistemática se observó un intervalo de lucidez seguido de deterioro en 456 de 963 pacientes, 47%, que se sometieron a cirugía por hematoma epidural. Se puede observar una secuencia similar con la hemorragia venosa. Hemorragia venosa que cause hematoma epidural, con la excepción de que el deterioro neurológico suele ser más lento y se produce durante días o semanas. En cualquiera de los escenarios anteriores, la expansión no controlada del hematoma conduce a una presión intracraneal elevada y signos clínicos, como una pupila dilatada ipsilateral debido a una hernia uncal o compresión del nervio motor ocular común, o el reflejo de Cushing, es decir, hipertensión, bradicardia y problemas respiratorios, depresión, irregularidad. Tales eventos culminarán en una hernia cerebral y la muerte a menos que se lleve a cabo una descompresión inmediata. Aproximadamente el 7 al 14% de los hematomas epidurales intracraneales traumáticos se producen en la fosa posterior. Estos pacientes pueden presentar presión intracraneal elevada debido a la obstrucción del seno venoso. En algunos casos se observa ceguera cortical secundaria, disfunción bioccipital. En cuanto a la evaluación diagnóstica, en el contexto de un traumatismo cráneoencefálico agudo, las imágenes desempeñan un papel clave tanto en el diagnóstico como en el tratamiento inicial apropiado. Además de la hematoma epidural, el traumatismo cráneoencefálico es una causa importante de una variedad de otras lesiones del sistema nervioso central, como el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea, la contusión cerebral, la inflamación cerebral difusa y la laceración. Cualquiera de estas lesiones puede coexistir en un paciente determinado después de un traumatismo y sus manifestaciones clínicas pueden ser difíciles de distinguir. Sin embargo, es importante identificar la naturaleza específica de la lesión durante la evaluación inicial, ya que el tratamiento que potencialmente puede salvar la vida diferirá con la lesión. La punción lumbar está contraindicada en los casos en que se sospecha una lesión ocupante de espacio como el hematoma epidural por el riesgo de hernia. La tomografía computarizada del cráneo es el estudio de imagen más utilizado para el traumatismo cráneoencefálico agudo debido a su velocidad, relativa simplicidad y amplia disponibilidad. La mayoría de los hematomas epidurales se pueden identificar con la tomografía, como todas estas imágenes que estamos viendo en el video. La sangre epidural produce un patrón en forma de lente o imagen biconvexa en la tomografía de cráneo porque su colección está limitada por las inserciones durales firmes en las suturas craneales. Ocasionalmente aparecen focos heterogéneos de menor atenuación dentro de un hematoma epidural agudo. Este hallazgo de un coágulo de sangre de densidad mixta o signo de remolino indica una extravasación activa de sangre y representa una indicación para una evaluación quirúrgica inmediata. Es de destacar que el hematoma epidural agudo puede no ser evidente en la tomografía de cráneo inicial hasta en 8% de los casos. Varios problemas pueden estar asociados con una tomografía de cráneo no diagnóstica, que incluyen anemia severa que reduce la densidad de la hemorragia, hipotensión severa que reduce la tasa de extravasación arterial, escaneo temprano después de un trauma antes de que se haya acumulado suficiente sangre para ser visible en las imágenes, y sangrado venoso con acumulación lenta de sangre. El volumen de un hematoma epidural se puede estimar rápidamente a partir de la tomografía de cráneo, utilizando la fórmula ABC entre 2, que se aproxima al volumen de un elipsoide. Esta fórmula se utilizó originalmente para estimar el volumen de hemorragia intracerebral, pero también se puede aplicar a un hematoma epidural. La fórmula de calcular utilizando esta escala de centímetros en las imágenes de TAC se aplica de la siguiente manera. A es el diámetro de hemorragia más grande en el corte de tomografía con el área más grande de hemorragia. B es el diámetro más grande de 90 grados a en mismo corte de tomografía. C es el número aproximado de cortes de TAC con hemorragia multiplicado por el grosor del corte en centímetros. Para calcular C, cada corte de TAC con hemorragia se compara visualmente con el corte de TAC con la hemorragia más grande.
Un corte de hemorragia individual se cuenta como un corte complejo para determinarse si el área de hemorragia es mayor al 75% del área del corte con la hemorragia más grande. Un corte se cuenta como la mitad si el área de la hemorragia es aproximadamente del 25 al 75% del área del corte de hemorragia más grande. El corte no se cuenta si el área es menor al 25% del corte de hemorragia más grande. Resonancia magnética. Aunque la tomografía computarizada de la cabeza se usa más ampliamente, la resonancia magnética cerebral es más sensible que la tomografía computada de la cabeza para la detección de la hemorragia intracraneal. La resonancia magnética es especialmente útil en el diagnóstico del hematoma epidural en el vértice. En la mayoría de los centros, la resonancia magnética es un complemento del TAC en la evaluación del traumatismo cráneoencefálico agudo y se utiliza para situaciones en las que existe una fuerte sospecha de hemorragia epidural o subdural, es decir, nivel de conciencia suprimido o déficit neurológico focal en el contexto de un traumatismo, pero sin evidencia clara de hematoma por TAC o tomografía. La apariencia de la señal en resonancia magnética tanto del hematoma epidural y subdural evoluciona con el tiempo de una manera similar a la observada en el hematoma parenquimatoso o hematoma lobar. El coágulo agudo es hipointenso en las imágenes potenciadas en T2 debido a la presencia de desoxihemoglobina. Durante las semanas siguientes, la desoxihemoglobina se degrada a metahemoglobina, que aparece brillante en las imágenes ponderadas en T1 y T2. Después de varios meses solo queda hemosiderina y el coágulo vuelve a ser hipointenso en las imágenes ponderadas en T1. En cuanto a la angiografía en condiciones inusuales, la angiografía cerebral está indicada para la evaluación del hematoma epidural a modo de ejemplo. El hematoma epidural ubica en el vértice puede originarse a partir de una fístula arteriovenosa dural de la arteria meningia media. En este contexto, la angiografía es necesaria para evaluar completamente la posibilidad de una lesión vascular subyacente. En relación al pronóstico, los datos sobre el resultado después del hematoma epidural provienen principalmente de estudios observacionales. En series quirúrgicas, la mortalidad después del hematoma epidural en adultos y niños es de aproximadamente el 10 al 5% respectivamente. El 10 y el 5%. Los siguientes estudios ilustran la gama completa de resultados. En un estudio que recopiló datos de manera prospectiva para 107 pacientes consecutivos con hematoma epidural, la mortalidad global fue del 5% y no hubo muertes entre los pacientes con una puntuación mayor o igual a 8 en la escala de coma de Glasgow, que se sometieron a evacuación de hematomas. 6 meses después de la lesión, se observó una buena recuperación en el 89% de la corte. En una revisión retrospectiva de 139 pacientes adultos con hematoma epidural ingresados en una unidad de cuidados intensivos, el 46% tuvo una buena recuperación, el 31% tiene una discapacidad moderada y el 10% tiene una discapacidad grave, el 4% era vegetativo y el 9% había fallecido. En estudios observacionales, las siguientes variables se han asociado con un resultado desfavorable del hematoma epidural. Puntuación de la escala de coma de Glasgow baja al ingreso antes de la cirugía. La escala de coma de Glasgow clasifica la gravedad del coma de acuerdo con 3 categorías de capacidad de respuesta: mejor apertura de ojos, mejor respuesta verbal y mejor respuesta motora. La escala de coma de Glasgow se puntúa entre 3 y 15 y las puntuaciones más altas indican un mejor desempeño. Presencia de anomalías pupilares, en particular pupilas no reactivas contralaterales o bilaterales. Edad avanzada, intervalo de tiempo más largo entre el deterioro neurológico y la cirugía, presión intracraneal elevada postoperatoria. Además, varios estudios han identificado hallazgos de la tomografía computarizada de la cabeza que se correlacionan con un resultado desfavorable: volumen del hematoma mayor a 30 a 150 centímetros cúbicos, presencia de desplazamiento de la línea media mayor de 10 a 12 milímetros, coágulo de sangre de densidad mixta,
que indica hemorragia aguda. Presencia de lesiones intracraneales asociadas como contusiones, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea e inflamación cerebral. Hablemos del tratamiento. El hematoma epidural sintomático agudo es una emergencia neurológica que a menudo requiere tratamiento quirúrgico para prevenir la lesión cerebral irreversible y la muerte causada por la expansión del hematoma, la presión intracraneal elevada y la hernia cerebral. Los pacientes seleccionados que se presentan en buenas condiciones clínicas en el hematoma epidural de pequeño volumen pueden tratarse de forma no operatoria siempre que permanezcan estables. La observación minuciosa y la obtención de imágenes cerebrales seriadas son un aspecto importante en el tratamiento no quirúrgico, ya que en estos casos en los pacientes puede ocurrir agrandamiento del hematoma y deterioro neurológico que requiera cirugía. El tratamiento con glucocorticoides no está indicado después de un traumatismo cráneoencefálico y puede estar asociado con un aumento de la mortalidad aguda. Este tema se analiza por separado. La craneotomía y la evacuación del hematoma es el pilar del tratamiento quirúrgico del hematoma epidural agudo sintomático. Entonces, craneotomía y evacuación del hematoma. Cuando esté indicado, se debe realizar la identificación y ligadura del vaso sangrante. Sin embargo, existen pocos datos que comparen diferentes técnicas quirúrgicas. La evacuación por agujero de trépano se ha utilizado para el hematoma epidural agudo y puede salvar la vida si el acceso a la experiencia neuroquirúrgica es limitado o puede retrasarse. La craneotomía abierta permite una evacuación más completa del hematoma. La decisión de realizar una cirugía en pacientes con hematoma epidural agudo se basa principalmente en el estado neurológico del paciente, evaluando por la puntuación de la escala de coma de Glasgow, el examen neurológico y los signos pupilares y los hallazgos de las imágenes cerebrales. La evidencia disponible, aunque limitada, sugiere que la cirugía debe realizarse dentro de 1 a 2 horas después del traumatismo cráneoencefálico o el inicio del deterioro neurológico para pacientes comatosos con hematoma epidural agudo y signos de hernia cerebral. Una serie de pacientes con hematoma epidural agudo comparó la cirugía dentro de las 2 horas posteriores al inicio del coma. Con la cirugía posterior, los pacientes que tuvieron una evacuación temprana tuvieron una tasa de mortalidad significativamente menor, 17 frente a 56%, y una tasa más alta de buena recuperación, 67 frente a 13%. Otras series de adultos con hematoma epidural y puntuación de coma de Glasgow al ingreso menor al 8 incluyó a 10 pacientes que desarrollaron una nueva anisocoria después del ingreso. 5 pacientes se sometieron a craneotomía más de 90 minutos después del inicio de la anisocoria y todos estos pacientes murieron. Otros 5 pacientes se sometieron a una craneotomía en los 70 minutos posteriores al inicio de la anisocoria y todos sobrevivieron con buena recuperación a una discapacidad moderada. Ningún ensayo aleatorizado ha comparado la cirugía con el tratamiento conservador para pacientes con hematoma epidural, pero los datos retrospectivos sugieren que los pacientes estables con hematoma epidural que tienen pequeños hematomas y síntomas leves pueden tratarse de forma conservadora. En tales pacientes puede ocurrir agrandamiento del hematoma y deterioro neurológico que requiere cirugía, particularmente en las primeras 8 a 36 horas después de una lesión, y los pacientes con hematoma epidural temporal pueden tener un riesgo mayor. Por tanto, la observación minuciosa y la obtención de imágenes cerebrales seriadas son un aspecto importante en el tratamiento no quirúrgico. La evidencia de apoyo se encuentra en los siguientes estudios. Una serie informó de 74 pacientes con hematoma epidural traumático y buen estado clínico inicial, puntuación de coma de Glasgow mayor a 12, que fueron tratados de forma conservadora. Se produjo
deterioro neurológico en 14 pacientes, 19% que provocó el retraso de la cirugía. Los pacientes que requirieron cirugía tenían más probabilidades de tener un volumen de hematoma epidural mayor a 30 mililitros, un grosor de coágulo mayor a 15 milímetros y un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros. Y aquellos que no se sometieron a cirugía. Todos los pacientes de esta serie lograron un buen resultado. En otra serie de 80 pacientes de 5 a 68 años con hematoma epidural fueron admitidos dentro de las 24 horas posteriores a la lesión cerebral traumática y se seleccionaron para el tratamiento conservador sobre la base de una puntuación de escala de coma de Glasgow mayor a 8, un volumen de hematoma epidural menor a 30 mililitros y espesor de coágulo menor a 20 milímetros. 5 pacientes experimentaron deterioro neurológico posterior y agrandamiento del hematoma que motivaron la evaluación quirúrgica. Uno de estos pacientes falleció y 4 tuvieron un buen pronóstico. El hematoma epidural del lóbulo temporal estuvo presente en los 5 pacientes, 100% con deterioro, y 18 a 75 pacientes, 24% sin deterioro. La diferencia entre estos grupos fue estadísticamente significativa. La tomografía de cráneo debe repetirse en serie para los pacientes con hematoma epidural agudo que se manejen sin cirugía, ya que existe una alta incidencia de agrandamiento temprano del hematoma. En un estudio retrospectivo de 160 pacientes adultos con hematoma epidural tratados de forma conservadora, se observó expansión del hematoma en el 75% del seguimiento de la cabeza en el 23%. El tiempo medio para el agrandamiento después de la lesión fue de 8 horas y el agrandamiento ocurrió dentro de las 36 horas posteriores a la lesión en todos los casos en los que se observó. En otro estudio retrospectivo se evaluó a pacientes que se sometieron a tomografías computarizadas de la cabeza en las primeras 24 horas después de la lesión cerebral traumática, con un tiempo medio de seguimiento de 7 horas. La expansión temprana de la hemorragia se observó en el 22% de los pacientes con hematoma epidural. También se ha informado un agrandamiento progresivo del hematoma epidural pequeño durante varias semanas en pacientes seguidos de TAC seriadas. Se ha informado de calcificación y osificación del hematoma epidural persistente y sugeriría la necesidad de evacuación quirúrgica del hematoma epidural, que no se absorben espontáneamente en el transcurso de exámenes de seguimiento seriados, incluso si el estado clínico del paciente es bueno. Las directrices de un panel de expertos publicadas en el 2006 recomiendan la evacuación quirúrgica de todos los pacientes adultos con hematoma epidural agudo y volumen de hematoma mayor a 30 mililitros, independientemente de la puntuación de la escala de coma de Glasgow. Se recomienda la evacuación quirúrgica urgente en pacientes con hematoma epidural agudo y coma, puntuación de escala de coma de Glasgow menor a 9, que tengan anomalías pupilares, anisocoria. El tratamiento no quirúrgico se considera una opción para los pacientes levemente asintomáticos con hematoma epidural agudo que cumplen todos los criterios siguientes: volumen del hematoma epidural menor a 30 mililitros, con grosor del coágulo menor a 15 milímetros en el TAC de cráneo y desplazamiento de la línea media menor a 5 milímetros, sin coma, puntuación de escala de coma de Glasgow mayor a 8 y sin déficit neurológicos focales. La coexistencia de la anticoagulación en pacientes con ya sea hematoma epidural espontáneo o traumática no es infrecuente y se debe revertir antes de la intervención quirúrgica. Idealmente, la anticoagulación también debe de revertirse en aquellos pacientes que se tratan de forma conservadora. Sin embargo, el beneficio potencial de revertir la anticoagulación, un riesgo reducido de agrandamiento del hematoma, debe sopesarse con el riesgo relacionado con la necesidad subyacente de anticoagulación en este grupo, por ejemplo, fibrilación auricular, válvula cardíaca mecánica. Los pacientes con hematoma epidural pueden desarrollar una presión intracraneal elevada que requiere una intervención urgente. El tratamiento definitivo suele ser la evaluación del hematoma. Las técnicas de reanimación médica incluyen elevación de la cabeza, hiperventilación y diuresis osmótica con manitol intravenoso o solución salina hipertónica. El manejo de la presión intracraneal elevada se revisa luego.
Espero esta lectura radiológica de hematoma epidural te sirvan las imágenes que estás viendo para que aprendas cómo se ve un hematoma epidural. Si te ha gustado o no te ha gustado, hay que darle like de todos modos, picarle a la campana, darle compartir en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.